En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Hoy celebramos la fiesta de San Mateo y el mismo evangelista nos narra aquí su propia vocación. Tenemos entonces un relato de vocación, es decir, de llamado. Él nos narra cómo fue su experiencia de encuentro con Cristo y su seguimiento. Y también tenemos una experiencia o su experiencia de conversión. Podríamos hablar de las dos cosas. Yo prefiero hablar de la conversión de Mateo. Ahí va incluida su vocación. Ya hemos dicho en otras ocasiones aquí cómo a veces nos dejamos guiar más por el juicio. Esta persona es pecadora, en lugar de dejarnos llevar por la misericordia. ¿Cuál de los dos caminos tomó Jesús? ¿El del juicio por el pecado o el de la misericordia? Tomó el de la misericordia y logró una conversión. Y no una, aquí fue del apóstol Mateo. Logra la conversión de él. El juicio, imaginémonos a Jesús llegando y diciendo: tú eres un pecador. ¿De qué sirve? Pues él ya lo sabía. Los recaudadores de impuestos, recordemos que eran gente israelita puesta por el imperio para sacarle recursos al pueblo judío para que no crecieran económicamente y mantenerlos sometidos. Y entonces ellos vivían también de eso, de manera que ellos, vamos a decirlo así, los romanos les decían: me tienes que entregar tal cantidad de dinero, lo demás tú consigues tu sueldo. Esto se prestaba obviamente para abusos. Entonces la gente se sentía muy traicionada, se sentía robada, se sentía, pues sí, por eso tenían a los publicanos como de lo peor, además de que pues era estarle sacando dinero al pueblo de Dios para entregárselo a los invasores, al pueblo invasor. Imaginémonos el sentimiento de la gente, el pueblo de Dios, y estos le entregan dinero a los que invaden, a los paganos. Entonces, por eso hay tanto conflicto entre los fariseos y los publicanos. Entonces Jesús no le importa, a Jesús le importa el corazón de aquel hombre, y Jesús alcanza a ver lo que ese corazón y ese hombre puede llegar a ser. De manera que aquí es donde viene, y podemos pensar en nosotros. El Señor no tanto mira a lo que hicimos, sino a lo que podemos llegar a ser, a nuestro pasado de pecado, sino a nuestro futuro en gracia. Eso es lo que ve el Señor. Por eso el Señor puede ver, como el artista. Recordemos que algunas frases hay así, que el artista, una persona vio un bloque de mármol y el artista: yo aquí veo una figura humana. Así es Jesús. Jesús ve lo que puede llegar a ser el corazón, y por eso se compadece de nosotros, y por eso nosotros no debemos de juzgar, porque nosotros no alcanzamos a ver lo que puede llegar a ser una persona. Si nos anclamos o nos enganchamos, nos atoramos cuando vemos el pecado ajeno. Vemos su pecado cuando el Señor ve lo que puede llegar a ser esa persona, la grandeza, y cómo esa persona que en este momento está en pecado, si es tocada por la gracia y el perdón del Señor, el arrepentimiento obviamente de su pecado, puede llegar a hacer cosas grandísimas, cosas santas. Estamos hablando de un evangelista. El evangelista, solamente hay 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este es uno de ellos. Los fariseos, conocemos sus nombres, su obra, ¿verdad que no? Si eso es en ese pequeño detalle, imagínate todo lo que Dios puede llegar a hacer. Por eso nunca nos enganchemos cuando veamos el pecado ajeno. Más bien pensemos en lo que Dios, la grandeza, la bendición, la santidad que Dios puede llegar a hacer por medio de esas personas, de nosotros mismos. Dejémonos tocar por la gracia de Dios.
para que nos transforme y después nos envíe. Recordemos que esa es la labor del cristiano, elegido por la misericordia de Dios y enviado para anunciar su voluntad y su palabra. Y que en esta fiesta de San Mateo Apóstol contemplemos la gran misericordia de Dios que elige, transforma y envía, de manera que nosotros también nos proyectemos así. ¿Qué quiere hacer el Señor conmigo? Y luego, sin juzgar al hermano, ¿qué puede llegar a hacer el Señor por medio de ese hermano al que considero pecador y al que no debo de juzgar? Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.